Bosco Taganda, nacido en Ruanda en 1973 y conocido como Terminator o Guerrero entre sus tropas por su tendencia a liderar en el frente y participar directamente en las operaciones militares. Bosco Taganda fue el líder de varios grupos armados rebeldes acusados de cometer atrocidades en la región de Ituri desde finales de 1990 en adelante. En 2009, Taganda fue nombrado general del ejército congolés bajo un acuerdo de paz y vivió libremente en Goma, República Democrática del Congo, a pesar de ser buscado por la Corte Penal Internacional. En el año 2012, según se reporta, él y otros individuos lideraron una sublevación y crearon el grupo rebelde M23, que causó un renovado conflicto en la región. En 2013, un quiebre de este grupo provocó la huida de Taganda y de sus seguidores a la vecina Ruanda. Taganda habría tenido el control sobre el campo de entrenamiento de las FPLC, Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo, y los comandantes sobre el terreno, y habría estado involucrado en decisiones de alto nivel sobre la política de reclutamiento en las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo. La Corte Penal Internacional, o también conocida como la CPI, emitió su primera orden de arresto contra Taganda el 22 de agosto de 2006 y una segunda el 13 de julio del 2012. Taganda se entregó voluntariamente. Se presentó en la Embajada de los Estados Unidos en Ruanda el 18 de marzo de 2013 y fue transferido a La Haya el 22 de marzo de 2013. La Corte Penal Internacional reconoce que a pesar de su estatus de combatientes, los menores de edad que han sido forzosamente reclutados por un grupo armado son víctimas y están protegidos, y al igual que la violencia sexual, intrafilas están protegidos por el derecho internacional humanitario. En julio de 2019, el líder militar congolés Taganda fue encontrado culpable de 5 cargos por crímenes de lesa humanidad, como lo son asesinato, esclavitud sexual, violación, persecución y transferencia forzada de población, y otros 13 cargos por crímenes de guerra, como son la violación de niños soldados, esclavitud sexual de niños soldados, alistar y enrolar niños menores de 15 años y usarlos para participar activamente en hostilidades, asesinato, ataques contra la población civil, violación, esclavitud sexual, saqueo, transferencia forzada de población, ataques contra objetivos protegidos, destrucción de propiedad y destrucción de propiedad enemiga, que fueron cometidos en la región de Ituri, en la República Democrática del Congo, donde se desempeñaba como jefe militar adjunto del grupo rebelde Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo, entre los años 2002 y 2003. El juicio inició el 2 de septiembre de 2015. Posteriormente, el 7 de noviembre de 2019, en La Haya, Países Bajos, Bosco Taganda fue sentenciado a un total de 30 años de prisión por sus crímenes. El marco jurídico aplicable en este caso incluye el Estatuto de Roma, que se recuerda es el Tratado de la Corte Penal Internacional más conocida como la CPI. En el Estatuto de Roma establece las reglas y principios en el cual define los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, procesales y penales que rigen los procedimientos en la CPI. La entrada en vigor del Estatuto de Roma en 2002 puede ejercer jurisdicción sobre crímenes si son referidos por un Estado. El marco jurídico de la CPI garantiza los derechos fundamentales del acusado, como a un derecho de juicio justo, ser informado de los cargos y presunción de inocencia. Para una mayor claridad podemos encontrar que el artículo octavo nos habla concretamente de los crímenes de guerra, en el numeral 16 del literal B que dice reclutar o alistar a niños menores de 15 años en las Fuerzas Armadas Nacionales o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades. De igual forma, el numeral séptimo del literal E habla de reclutar o alistar niños menores de 15 años en las Fuerzas Armadas o grupos para utilizarlos o para participar activamente en hostilidades. En los crímenes de lesa humanidad que cometió Taganda también encontramos las violaciones que se encuentran establecidas en el artículo séptimo en el literal G del numeral 1. Dice expresamente que violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable son crímenes de lesa humanidad, por lo que fue condenado el señor Taganda. Estos actos de violencia sexual también constituyen crímenes de guerra en el artículo octavo en el numeral 22 del litoral B. Se nombran los crímenes del artículo séptimo adicional otras circunstancias que son muy reprochables. Conceptos claves del caso. Primero, Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma es el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional. Fue adoptado en la ciudad de Roma, Italia, el 17 de julio de 1998, durante la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas
sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional. Como segundo concepto encontramos Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional, llamada también Tribunal Penal Internacional, es un tribunal de justicia internacional permanente cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad. Como tercer concepto, encontramos crímenes de guerra. Es una violación de las protecciones establecidas por las leyes y las costumbres de la guerra, integrada por las infracciones graves del derecho internacional humanitario, cometidas en un conflicto armado y por las violaciones del derecho internacional humanitario. Como cuarto concepto encontramos crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad son actos inhumanos y atroces cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Estos términos se refieren a acciones graves y sistemáticas que violan el derecho internacional humanitario y además de los derechos humanos fundamentales. Como último concepto, encontramos responsabilidad individual por crímenes de guerra. La Corte Penal Internacional fue creada para que los individuos puedan ser responsables penalmente por los delitos que contempla el Estatuto de Roma. Buenas tardes a todos los que estamos aquí reunidos para abordar el caso Bosco Naganda, acusado de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en la República Democrática del Congo. Antes de comenzar, quiero recordarles a todas las partes involucradas la importancia de mantener el respeto y la profesionalidad durante estos procedimientos. Para empezar, le voy a dar la palabra a la Fiscalía para que realice una muy corta presentación del caso. Fiscalía tiene la palabra. Muy buenas tardes, su señoría. Bueno, la presentación corta del caso sobre el señor Taganga es acusado de reclutar y utilizar a niños soldados, así como perpetrar asesinatos, violaciones y otros actos inhumanos en la región de Ituri. Presentaremos pruebas que muestran su liderazgo en el Grupo Armado de las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo, FPLC, y su responsabilidad en estos crímenes. Eso sería todo, señor juez. Muchas gracias, Fiscalía. Ahora pues tiene el uso de la palabra la defensa para también hacer sus aclaraciones. Defensa, por favor. Gracias por el uso de la palabra, señor juez, su señoría. Aquí declaro que mi cliente niega todas las acusaciones en su contra, puesto que alegamos que el señor Nadganda no tuvo el control efectivo sobre las acciones de los combatientes en el terreno y que no puede ser considerado responsable por las acciones o atrocidades cometidas por los individuos dentro de las fuerzas patrióticas para la liberación del Congo. Y así finalizo con esta intervención, señor juez. Muchas gracias, defensa. Ahora vamos a pasar a escuchar al señor Nadganda. Muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Puede indicarme, señor Nadganda, su nombre completo y puede responder si sabe por qué se encuentra en ese lugar? Y si sabe por qué se encuentra en ese lugar, puede responder a si se considera culpable o inocente de los hechos que hoy se le imputan. Bueno, un cordial saludo para todos los presentes. Mi nombre, señor juez, es Bosco Taganda. Y sí, entiendo por las razones por las cuales me encuentro en este lugar hoy, pero me declaro totalmente inocente sobre todas las acusaciones que se están haciendo en mi contra. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, señor Nadganda. Después de haber escuchado que se declara inocente, vamos a iniciar con la práctica de pruebas en contra del señor Nadganda. Comencemos con los testimonios principalmente. Fiscalía, por favor, presente su primera evidencia. Claro que sí, su señoría, pues primordialmente llamó al Estado a la Ahmadou, quien es la primera prueba testimonial en contra pues, del señor Norganda. Bueno, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Lagmadadu. Soy un sobreviviente de todo este conflicto que ha sucedido. Quiero declarar aquí ante ustedes que yo estaba en el campamento cuando un grupo de hombres llegaron ahí. Entre ellos puedo dar fe que estaba el señor Taganda.
Vi cómo seleccionaban jóvenes que más que jóvenes eran niños, tenían entre 13, 12, 14 años y cómo los forzaban a unirse a sus pelotones y la verdad es decir que fue horrible la experiencia, vi que si colocaban resistencia amenazaban a las familias, los golpeaban, vi también que muchos de mis amigos fueron asesinados por ese grupo de hombres en el cual también integrado el señor Taganda y era totalmente un trato inhumano. Muchas gracias. Objeción, su señoría. Esta persona no puede afirmar que mi cliente estuvo directamente involucrada en estos actos. Necesitamos realmente que se proporcionen pues las pruebas concretas. Le pido al señor juez tenga en cuenta esta objeción para posteriores pruebas, por favor. La Corte tendrá en cuenta su objeción, señor defensor. Fiscalía, continúe por favor con la presentación. Señor juez, ya escuchando al primer testigo y presentando la objeción, escuchando la objeción de la defensa, considero que no se tenga en cuenta y procedo a presentar al segundo testigo, que es el señor Regmet Burit, quien es un excombatiente también. Pasa al estrado, por favor, el testigo. Bueno, un cordial saludo para todos. Bien, como decía la fiscal, soy un excombatiente. Yo pertenecía al grupo que también pertenecía al señor Taganda. Él era nuestro dirigente, él era quien dictaba todo tipo de reglas, de órdenes. Tengo que decir que él nos ordenaba, por ejemplo, llevar a cabo operaciones muy específicas y en tal caso, si no cooperábamos o si no las realizábamos, sufríamos represalias muy fuertes, ya sea con golpes, lesiones. Era horrible el trato que de verdad nos daba el señor Tanganda y pues puedo dar mucha fe de muchas operaciones que se hicieron bajo las órdenes de él. Muchas gracias. Su señoría, espero que sea tenida verdaderamente en cuenta la objeción que se realizó. Puesto que quiero manifestar una interrogante, ¿cómo puede estar seguro de que las órdenes provenían directamente de mi cliente y no de otros líderes que bajo la jerarquía de este grupo, pues también pudieron haber dado la orden? Entonces espero que por favor sea tenida en cuenta esta interrogante y asimismo la objeción y pues como tal sería eso, señor juez. Muchas gracias, defensa. Fiscalía, por favor, puede hacer una aclaración de la pregunta que ha hecho la defensa. Con respecto a cómo podemos estar seguros que provenían directamente de su cliente, presentamos comunicaciones interceptadas que muestran la cadena de mando y la autoridad de Naganda sobre las acciones de grupo. Creo que con eso queda muy claro qué papel jugaba su cliente. Eso sería todo, señor juez. Gracias, Fiscalía. Después de haber escuchado las partes y los testimonios, vamos a continuar con la práctica de pruebas que han presentado tanto la Fiscalía como la defensa. Bueno, primeramente empezará la Fiscalía. En su oportunidad, pues, la defensa podrá cuestionar esas pruebas. Fiscalía, por favor, puede presentar sus pruebas. Claro que sí, señor juez. Pues primero presentamos una prueba de peritaje, estos en los folios 53 de medicina, donde se demuestra que niñas sufrieron violencia sexual y violencia física. El perito es el doctor Lewis, quien también dará su testimonio sobre la violencia que sufrieron las víctimas. De igual forma, pues traemos un informe de daño psicológico del doctor Luis que muestra que sufrieron un claro daño psicológico por los acontecimientos en Ituri en 2003. Y pues también sobre las tres víctimas que cumplen los criterios para un diagnóstico postraumático estrés. Además, pues también presentamos la prueba sobre cómo el señor Nat Ganda es coautor de la muerte del señor Abe, quien era sacerdote importante para la población y que muestra que el señor Nat Ganda tuvo un papel fundamental y central en la organización FPLC, donde se encargaba de organización, planificación y ejecutación de actividades. En muchos casos dio órdenes directas de matar civiles y respaldó la conducta de criminal de sus soldados a través de su conducta.
Queremos mostrar los problemas con los que terminó además una niña menor de 13 años al ser violada, donde el informe de medicina se aprecian los daños psicológicos, físicos, psiquiátricos y sociales de consecuencias como el estigmatismo y rechazo social. Y como otras niñas tuvieron dificultades para caminar sin poder hablar durante el día y adicional, pues los daños internos que tuvieron pues para ser operados con una recuperación que duraría meses o años. Además, los crímenes de lesa humanidad que ya anteriormente en audiencias hemos mencionado y además se nombraron al inicio de esta audiencia, se recuerda que está estipulado en el artículo 7 del Estatuto de Roma. No se puede dejar atrás los crímenes de guerra que Natganda también ha cometido, esto bajo el artículo 8 del mismo estatuto. Como se menciona, son asesinatos, violaciones, reclutamientos de niños, soldados, ataques o contra civiles y estos presentados con pruebas fundamentadas. Eso sería todo, señoría. Muchas gracias, Fiscalía, por presentarnos todos estos medios de prueba. Ahora tiene lugar la defensa para contravertir todas estas pruebas presentadas. Defensa, por favor. Gracias por el uso de la palabra, su señoría. Estas pruebas son irrelevantes. No es posible probar que estos actos fueron cometidos por mi cliente, ni tampoco que estos actos fueron causados por órdenes directas por parte de mi cliente. De igual forma dicen que el señor Natganda fue cómplice de la muerte del señor AB, pero él mantenía una buena relación con el señor AB. Las actuaciones del señor Natganda fueron de forma inconsciente, ya que el cliente estaba bajo una intensa ira que nublaba su visión, su señoría. Muchas gracias, defensa. Después de haber escuchado, podemos decir que sí existe el suficiente material probatorio que demuestra los daños causados a las víctimas y en cuanto a la muerte del señor Abde, se tiene en duda si los actos cometidos por el señor Natganda fueron hechos con ira momentánea o bajo otras circunstancias. Ahora la defensa puede presentar sus pruebas. Claro que sí, su señoría. Realmente queremos presentarle que la muestra de las actuaciones del señor Natganda siempre fueron con el ánimo de querer lo mejor para todos. Por eso mostramos la ayuda a la reconciliación y la seguridad de Ituri en el 2004, donde el señor Natganda estuvo involucrado en estas actuaciones. También traemos como pruebas clave que muestran que el señor Natganda en su buen actuar protege y ayudó a los civiles, lo que prueba que las intenciones de mi cliente siempre fueron las mejores y que su actuar era para el beneficio de la población. También queremos mostrar que el señor Natganda, en su buena fe, hizo compensación a las víctimas y tuvo una expresión de simpatía con las mismas. Por último, quiero recordar que mi cliente se entregó de forma voluntaria para colaborar con la justicia como muestra de esto, su señoría. Bueno, muchísimas gracias, defensa, por presentar sus pruebas. Serán evaluadas tanto de las pruebas como tanto de la fiscalía como de la defensa para tomar una decisión final. Ahora tiene el uso de la palabra la fiscalía para hacer comentarios de las pruebas presentadas por la defensa. Señor juez, considero que las pruebas presentadas por la defensa son reductores de pena. Ninguna de las pruebas presentadas demuestran una inocencia verdadera. Además de la última aclaración a la defensa no viene al lugar. Eso sería todo, su señoría. Gracias, Fiscalía. Ahora, después de haber escuchado y hecho el análisis de 69.000 páginas, donde también encontramos los testigos y documentos donde encontramos un total de 1.791 elementos probatorios reunidos entre la Fiscalía y la Defensa, pasaremos a escuchar los alegatos finales. Primero tiene la palabra la Fiscalía. Su señoría, durante este juicio hemos presentado numerosos testimonios de testigos, detallado atrocidades cometidas por las fuerzas dirigidas por el acusado. Además, hemos presentado pruebas documentales, fotografías y otros elementos que respaldan las acusaciones. Nuestro caso es sólido y solicitamos que se declare a Bosco culpable de los cargos imputados. Eso sería todo. Defensa, ahora usted tiene el uso de la palabra para expresar sus alegatos finales. Su señoría, respetuosamente, cuestionamos la credibilidad de varios testigos presentados por la Fiscalía. También hemos presentado pruebas que sugieren que Bosco Ntaganda no estaba directamente involucrado en las acciones que se le imputan. Pedimos que se considere la posibilidad de absolver al acusado de los cargos presentados en su contra, su señoría.
Después de haber escuchado las dos partes, se les va a permitir hacer una réplica de los alegatos finales que han presentado en el momento. Primero inicia Fiscalía. Muchas gracias, su señoría. Bueno, los testimonios de los testigos no se han corroborado entre sí y las pruebas físicas respaldan sus declaraciones. Natganda ejerció un liderazgo directo sobre las fuerzas implicadas en estos crímenes. La responsabilidad individual recae sobre él al autorizar, alentar y ejecutar dichos crímenes y solicitamos que se haga justicia para las víctimas. Gracias. Muchas gracias, Fiscalía. Ahora, defensa, usted tiene el uso de la palabra para hacer sus comentarios frente a lo dicho por la Fiscalía. Su señoría, no hay pruebas concluyentes que vinculen directamente a mi cliente con los crímenes aquí imputados. Las pruebas presentadas son circunstanciales y en el mejor de los casos. Entonces pedimos la absolución de Bosco Natganda y su pronta pues liberación. Ya que tenemos aquí al señor Bosco Ntaganda, quiero escucharlo. Después también de que él también escuchara las palabras de su representante legal y fiscalía. Ahora puede hablar señor Bosco Ntaganda, si tiene alguna palabra. Su señoría, si me lo permite, quiero decir que a pesar de que me declaro inocente, reconozco que todos los que vivimos este conflicto hemos sido afectados de varias maneras. Quiero decir que mis acciones nunca buscaron dañar, afectar o perjudicar a las personas. Es más, mi fin siempre fue salvaguardar la paz y la seguridad de mi nación. Quiero expresar mi compasión por las víctimas del conflicto y también quiero hablar sobre los testigos que hablaron falsedades en mi contra. Bajo mi mando nunca estuvo nada de lo que me acusan. Muchas gracias. Agradecemos sus palabras, señor Ntaganda. Ahora, si nos disculpan, vamos a tomar una espera para poder dictar sentencia. Agradecemos a las partes por su espera. En este momento procedo a dictar sentencia sobre el caso del señor Bosco Ntaganda. Después de que la Corte estudiara el caso, las disposiciones legales aplicables a estas sentencias son las consagradas en los artículos 76, 77 y 78 del Estatuto de Roma. Aunque aunque el Estatuto no describe específicamente el propósito de la sentencia, esta sala se basó en la interpretación del preámbulo en la cual le indica los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional como su conjunto no debe quedar impune, al igual que poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y contribuir así a la prevalencia de nuevos crímenes. A pesar de que todos los delitos que tienen competencia en esta corte, que existen en el Estatuto de Roma, no tienen alguna jerarquía de tipo unos más graves que otros, el estudio de la gravedad se debe hacer de acuerdo a cada caso. Esta sala ha tomado con aprecio las declaraciones hechas por el señor Bosco Ntaganda. Hemos evidenciado que se solidarizan con el conflicto vivido en la República Democrática del Congo entre 2002 y 2003. Pero estas no son palabras dirigidas a las víctimas, sus crímenes, sus palabras son muy generales. De igual forma, sus declaraciones sobre que muchos testigos hablaron falsedades en su contra, su negativa ante los hechos impugnados y también su declaración sobre sus actuaciones en pro de la vida y la paz y la armonía en el Congo, señor Ntaganda, no ha sido presentada ninguna evidencia de lo que usted dice. A razón de lo anterior, la sala consideró que el señor Bosco Ntaganda no ha realizado ninguna declaración sincera de arrepentimiento, por lo cual no se tendrá en cuenta para construir una circunstancia de atenuación. La sala también deja claro que el señor Bosco Ntaganda estuvo en detención preventiva. Se agregará al total de la pena impuesto. Dicho tiempo fue 6 años y 3 meses y medio. Por las razones que anteceden y de conformidad con los artículos 76 y 78 del Estatuto de Roma, la Corte decide lo siguiente. Primero, condenar al señor Ntaganda a una pena conjunta de 30 años de prisión por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra establecidos en los Estatutos de Roma con los artículos 7 y 8. Crímenes de lesa humanidad, literal A, asesinato, literal G, esclavitud sexual, literal G, violación, literal H, persecución y transferencia forzada de población, crímenes de guerra, numeral segundo, literal A, inciso 22, violación de niños, soldados, esclavitud sexual, violación y violación y esclavitud sexual. Numeral segundo, literal B, inciso 6, alistar y enrolar niños menores de 15 años y usarlos para participación activa en hostiles, numeral segundo, literal B, inciso primero, ataques contra la población civil, numeral segundo, literal B, inciso 16, saqueo, numeral segundo, literal B, inciso segundo, ataques contra objetivos protegidos, numeral segundo, literal A, inciso 4, destrucción de propiedad y destrucción de propiedad enemiga. Segundo,
Se recuerda que el tiempo que el señor Ntaganda ha pasado detenido cumplido de una orden de ese tribunal a partir del 22 de marzo de 2013 se le descontará de su pena. Tercero, informar a las partes y participantes que que las reparaciones a las víctimas de conformidad con el artículo 75 del Estatuto de Roma se abordarán en su momento. Enunciada esta sentencia, ¿la Fiscalía tiene algo que decir o pronunciarse sobre la misma? No, su señoría, la fiscalía está satisfecha con la decisión tomada. Muchas gracias. Gracias. Ahora defensa tiene algo que decir, algún comentario frente a la sentencia. Sí, señor juez, realmente no estamos de acuerdo con la decisión, por lo tanto presentaremos un recurso de apelación. Ok, este recurso de apelación será tomado. De igual forma se les informará a su tiempo sobre la decisión del recurso. Muchas gracias por su asistencia y un excelente día para todos. Este caso es importante dado que es la primera vez que un comandante militar del alto rango ha sido condenado por crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en la República Democrática del Congo. Este caso demuestra que la Corte Penal Internacional es capaz de llevar ante la justicia a los responsables de crímenes graves internacionales. El caso confirma que los crímenes de guerra y lesa humanidad son crímenes internacionales que no prescriben. Adicional, confirma que la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción sobre crímenes cometidos en la República Democrática del Congo. Este caso, más que cualquier otro que haya llegado a la etapa de juicio, aborda el uso de la violencia sexual en conflictos como medio para intimidar, controlar, dañar tanto a la población civil como a los niños alistados y reclutados ilegalmente por el grupo de milicianos de Ntaganda.